Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Una vez más, soy el pastor Eleuterio Prieto, pastor de la iglesia Roca de la Salvación, aquí en la pequeña ciudad de Marawa, en el estado de Washington. Y estamos aquí para traer esta corta enseñanza de lo que hablamos en la clase el sábado pasado, en nuestra escuela de liderazgo que tenemos. Y es obvio que pues ahí fueron 7 horas de estudio y pues aquí va a ser 1 hora o menos solamente. Vamos a tratar de estar grabando estos videos para que usted los pueda disfrutar y pueda aprender a través de las redes sociales. Búsquelo por medio de Facebook, Roca de la Salvación, o por medio de YouTube en las cuentas de Prieto Ministries o Eleuterio Prieto. Una vez más, por Facebook, Roca de la Salvación, y en las cuentas de YouTube, Eleuterio Prieto o Prieto Ministries. Y vamos a traer esta tarde el capítulo 8 sobre el tema principal, entendiendo el llamado de Dios. Y vamos a estar en el capítulo 8. El título es El llamado del apóstol. Pero quisiéramos orar primero para que Dios bendiga esta corta clase y quien la escuche pueda ser de beneficio y de edificación para su vida. Padre, te damos gracias en esta hora. Dios amado, primeramente por la vida, la salud que nos prestas hasta este momento. Te pedimos, Dios del cielo, que tú seas glorificado en cada palabra que vamos a hablar en esta tarde. Que podamos ser de edificación a aquellos que nos oyen, Señor, a través de las redes sociales. Y más que todo, Señor, te pedimos que añadas bendición a tu palabra, porque sabemos que toda tu palabra es bendita desde el primer versículo hasta el último. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como les dije al principio, va a ser una corta enseñanza porque las enseñanzas del sábado son 7 horas. Pero vamos a estar grabando estos videos de 40 minutos o menos de cada capítulo y lanzándolo a las redes sociales para quienes estén interesados en estudiar puedan estudiar y si quieren el libro, comprarlo, se lo podemos mandar y contestar sus tareas y así se les puede dar su crédito para si quieren seguir con su educación académica a través de nuestra escuela de liderazgo y a través de nuestro colegio Adventist en California. Ya enseguida estaremos hablando un poquito más de eso si a alguien le interesaría graduarse de un associate degree o un BA, o sea un bachillerato o una licenciatura como se le llame, y de una maestría. Pero por esta tarde nos vamos a enfocar en el tema el apóstol, el llamado del apóstol. Lo que podemos encontrar en la palabra del Señor primeramente es que a los primeros que el Señor llamó fueron apóstoles. Sin embargo, para llamarlos apóstoles, primero los tuvo en el discipulado y después del grupo de discípulos escogió los apóstoles. O sea que no escogió apóstoles del mundo, así como tenemos la costumbre o la enseñanza. Primero los llamó, pero los discipuló. Y luego de allí, cuando ya los discipuló, de allí es donde escoge los apóstoles. Porque a veces no entendemos, pensamos que Dios los escogió allá de la calle y luego ustedes son apóstoles y vamos, no. Miren lo que dice la Biblia en Lucas 10, 12 al 16. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Oiga bien, no llamó a los apóstoles. Primero llamó, oiga bien, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, o sea, a 12 de sus discípulos, a los cuales también llamó apóstoles. Entendamos esta palabra, esa es la Biblia. Por eso, cuando yo escribo mis libros, trato de escribirlo lo más apegado a la Biblia que yo pueda, para quitar toda duda, toda contradicción, toda
todo ataque que a veces son críticas destructivas. Otra vez leemos. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oiga bien. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, pero los llamó del grupo de discípulos que él había entrenado. ¿Okay? A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora la pregunta es, ¿todavía hay apóstoles en la iglesia? Primero debemos de examinar el término apóstol. El término apóstol significa enviado. Sin embargo, la palabra apóstol en su original griego aparece un total de 80 veces en el Nuevo Testamento. Pero la palabra original, de acuerdo con la concordancia Strong, un apóstol es un mensajero enviado a predicar el Evangelio. Entonces, si lo dejamos más claro, todos aquellos que son enviados a predicar el Evangelio son apóstoles. No solamente ciertas personas que usted oye en las redes sociales, ¿verdad? Que solamente ciertas personas se llaman apóstoles o los ungen con aceite y ya les dan un título de apóstoles. Todo el que es enviado a predicar el Evangelio, más bien la palabra apóstol significa enviado. En otras palabras, todos somos enviados a predicar el Evangelio, pues todos somos apóstoles. Cuando el Señor eligió a los 12 apóstoles de entre sus discípulos, Él los capacitó para que pudiera desempeñar el ministerio en todos sus aspectos y los llamó apóstoles. Eso significa que un apóstol es un ministro de Dios que debe desempeñar todos los ministerios dentro de la obra de Dios. Cuando digo la palabra desempeñar, otra vez, no estoy diciendo que un creyente puede tener los 5 dones ministeriales, porque el único que los tuvo fue el Señor Jesucristo. Cuando digo desempeñar es que todos, un ejemplo, yo soy pastor, yo puedo desempeñar el ministerio de apóstol, profeta, evangelista o maestro, pero no porque sea apóstol. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No era evangelista, él era un pastor, pero le dice, haz la obra de evangelista. Simplemente son ejemplos que pongo para entender esto. Ok. La Biblia dice que el Señor fue un apóstol. En Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, allí ya vemos que el Señor fue un apóstol. Ahora en Juan 4:34, Él fue enviado del Padre. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y podemos ver que el Señor ya tiene otro ministerio. Ahora en Juan 4:19, el Señor fue un profeta. La mujer samaritana dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, aquí ya miramos que el Señor apóstol, evangelista, profeta. Ahora, en Mateo 4:23 dice, el Señor fue el mejor evangelista de todos los tiempos. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, en Juan 10:11 podemos mirar que el Señor fue un buen pastor. El Señor dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora en Hebreos 13:20 sabemos que, miren lo que dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto. Ahora en Juan 13:13 era el mejor maestro. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Ahora Juan 3:2, Nicodemo también le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Perdón. Entonces ya miramos que el Señor Jesucristo sí tuvo los 5 dones ministeriales. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora, si tomamos todos estos pasajes bíblicos y todos estos aspectos como base para analizar el ministerio del apóstol, entonces tenemos que llegar a una conclusión de que el propósito de Dios para todos los que tenemos un ministerio es que todos somos apóstoles enviados. Es decir, que cada creyente puede desempeñar los 5 dones ministeriales y de esa manera recibir el título de apóstol. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado para no caer en el gran error que han caído muchos, porque una persona puede ser pastor, hacer obra de evangelista, aunque no tenga el llamado de evangelista. Eso es lo que dice Pablo en 2 Timoteo, capítulo 4, verso 5. También debemos de notar que todo pastor puede enseñar, pero no todo maestro es un pastor. No porque enseñe quiere decir que es un pastor, porque el maestro también es un llamado, es un ministerio. Todo creyente puede profetizar, pero no todo el que profetiza es un profeta. Porque solamente el profeta, el ministerio de profeta que está en los 5 dones ministeriales, es uno de los profetas que ese ministerio es permanente. Pero no porque profetice quiere decir que tiene el llamado de profeta. Porque puede profetizar, pero el don de profecía se manifiesta en él, que es lo que Pablo habla a los corintios sobre el don de profecía. Pero que el espíritu, que son las manifestaciones, y aunque no sea un profeta, pero puede profetizar si el Espíritu Santo manifiesta el don de profecía. Pero no estamos en el punto para hablar tanto de eso, sino estamos hablando de lo que es el profeta por llamado, que ese ministerio es permanente. Sin embargo, sí debemos de tener mucho cuidado para no caer en las manos de un espíritu de crítica. Hoy en día tenemos apóstoles dentro de las iglesias, pero por la falta de enseñanza correcta, podemos estar ignorando este valioso ministerio. Aunque el ministerio del apóstol es muy claro, sí podemos mirar a muchos creyentes que comienzan una iglesia y después se consideran como un apóstol. Pero la realidad es que un apóstol no es porque levantó una iglesia, sino porque fue llamado por Dios y enviado a predicar el evangelio. Hay otros creyentes que llegan a las iglesias y hacen una división y con esas personas levantan otra iglesia y ya se llaman apóstoles. Sin embargo, hay otra cosa más seria todavía. Unos ministerios cobran una cantidad de dinero por ungir personas. Cobran y dicen, yo te cobro tanto y te ungimos como apóstol. Y ya han caído en ese grave error de que han pagado dinero para que los unjan y los declaran que son apóstoles. Y ese es el peor error de sus vidas. Porque el ministerio y el llamado no se compra con dinero, mi hermano. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni variación. No se deje engañar por el diablo o por gente estafadora o por apóstoles falsos. Nosotros como líderes debemos de tener mucho cuidado y tomar tiempo para enseñar a los nuevos creyentes antes de enviarlos a trabajar, para que puedan discernir cómo se disfraza Satanás y cómo se disfrazan las personas que se presentan como apóstoles. Pablo dice en 2 Corintios 11, 13 al 14, fíjese lo que dice: porque estos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segundo, el verdadero apóstol es elegido por Dios. Porque sí hay apóstoles, yo creo que hay apóstoles. Yo creo en el ministerio del apóstol, pero creo que el verdadero apóstol es el que Dios ha enviado como apóstol. No el que le dicen de nombre, tú eres apóstol, o vamos a orar por ti y te vamos a declarar un apóstol. Ese es un engaño y grande de parte de Satanás. Hoy en día miramos que surgen un sinnúmero de apóstoles, que después de algún tiempo que están de pastores, se declaran solos que son apóstoles. Porque ellos mismos en un momento dado dicen que ellos han llegado a un nivel de apostolado y se han declarado apóstoles por sí mismos. Si uno llega a ser apóstol, no es por el nivel de liderazgo que uno tenga o por el tiempo que tenga en el ministerio. Hoy ya tengo tantos años en el ministerio, ya puedo avanzar al nivel de apostolado. No, el apóstol otra vez es un llamado de Dios, no es por el tiempo que uno tenga en el evangelio. La Biblia dice en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué tremendo. Por eso yo digo, la gente es engañada porque no escudriña las escrituras. Y sí hay verdaderos apóstoles, sí hay, pero también hay un montón de apóstoles mentirosos que se pusieron nombre, les derramaron una botella de aceite en la cabeza y ya se la creyeron que son apóstoles. Yo conozco personas que no tienen a ver ni 2, 3 años de convertidos, no han recibido ningún discipulado y ya son apóstoles. Hay otros creyentes que luchan por llegar a ser un apóstol porque les gusta oír que les digan, ahí viene el ungido de Jehová, ahí viene el apóstol, sin saber que el Señor nos llama siervos inútiles y que hagamos las cosas que se nos mandó a hacer. Somos siervos inútiles y no tenemos merecido ningún favor. Porque si Dios nos recompensa será un favor inmerecido. Porque hicimos un trabajo que se nos mandó a hacer. Así que si tú eres apóstol, dale gracias a Dios. Y no te creas que eres el más grande entre los demás, porque aquí el único grande se llama Jesús de Nazaret. 1 Corintios 15:19, Pablo fue llamado a ser apóstol y todavía dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Todo lo que tú haces es tu deber hacerlo. Y no puedes pretender que has prestado algún servicio a Dios y que esperas pago por ello. Si eres apóstol y Dios te quiere recompensar es porque tiene misericordia de ti y ya ha olvidado tus pecados y tus injusticias, no porque tú eres bueno. Número 3. El verdadero apóstol está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. En Gálatas 4:19 Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el verdadero apóstol, el que está dispuesto a sufrir para que la iglesia crezca, aunque no crezcan las finanzas. ¿Aló? Que muchos se llaman apóstoles mientras la iglesia está creciendo y tiene buenas finanzas. El verdadero apóstol sabe sufrir, sabe vivir prosperado y sabe vivir en escasez. En todo debe de ser enseñado. Pablo en Filipenses 4:11 dice, y en todo he sido enseñado a vivir en escasez y a vivir en abundancia. Ese es el verdadero apóstol. Si tú dices que eres un apóstol y no estás dispuesto a padecer por la causa de Cristo, yo puedo pensar que tú estás completamente fuera de la voluntad de Dios. Si Pablo estaba dispuesto a padecer, ¿por qué tú no? ¿O acaso tú te crees mayor que el apóstol Pablo?
Yo creo que no, no eres mayor. Y si Pablo decía que eres el más pequeño, ¿por qué tú dices que eres el grande, el gran apóstol de la iglesia que tiene tantos miembros? No, si el apóstol no es por la cantidad de miembros que tenga en un edificio. Pablo nos da una lista de sufrimientos que nos deja impresionados, y esto te puede servir para taparle la boca a muchos que solo te hablan de prosperidad. En 2 Corintios 11, 21 al 33. Y si te queda duda, mira lo que dice 2 Corintios 10, 6, 10 y 1 Corintios 4, 11 al 2. Pablo dice que tengas mucho cuidado con estos apóstoles fraudulentos que solo te hablan de la prosperidad. Porque si no te hablan del sufrimiento, Pablo dice, y lo digo llorando, que hay muchos, pero son enemigos de la cruz de Cristo. Si no tienes cuidado, puedes caer en el nivel de un pecador y terminar comercializando el evangelio como si fueran tomates. Y el evangelio no se comercializa. El evangelio se predica de gracia, porque de gracia lo hemos recibido. La Biblia nos enseña en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 13, que en Samaria había un hombre llamado Simón el Mago. Este hombre tenía engañada a mucha gente en esa ciudad con sus trucos. Sin embargo, este hombre aceptó el mensaje de salvación y fue bautizado, y de allí en adelante continuó con Felipe mirando milagros extraordinarios. Después la Biblia nos enseña que cuando este hombre miró que él, por la imposición de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, éste les ofreció dinero. Pero Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Cómo la ves, mi hermano? El don, el llamado, el ministerio no se compra con dólares, no se compra con euros, que son las monedas más valiosas. No, hermano. Si tú has sido ungido por un hombre solamente, te ha cobrado, o aunque no te haga cobrado, pero simplemente por ungirte, te digo que eras apóstol, estás en un gravísimo error. Porque no porque te ungió un hombre y te declaró apóstol, quiere decir que eres apóstol. El apóstol es un llamado directamente de Dios, así como el del profeta, del evangelista, o del pastor, o del maestro. La Biblia nos enseña, oiga bien esto, hoy en día hay muchos hombres como Simón el Mago que compra los ministerios, sí hay un montón. Pero también hay muchos individuos, hijos del diablo, que oran por los creyentes y los siguen como apóstoles y profetas. Y cobran cierta cantidad de dinero para ser ordenados con ese ministerio. Otros no se han conformado con eso y terminan vendiéndole a la gente botellas de aceite y pañuelos ungidos para que los usen cuando oran por los enfermos. Se les ha olvidado que no es el pañuelo ni el aceite, sino la oración de fe en el nombre de Jesús, la que salvará al enfermo. Por si no sabías. La Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo. De tal manera que se llevaban los delantales y los pañuelos y las enfermedades iban de los enfermos. Sin embargo, la Biblia dice que algunos de los judíos, hijos de un judío llamado Esceva, que era jefe de los sacerdotes, trataron de hacer lo mismo. Estos hombres terminaron desnudos y golpeados por los demonios y salieron huyendo de aquella casa. Tenga cuidado, no le vaya a pasar a usted lo mismo. No ande diciendo en el nombre de Jesucristo, el que predica el apóstol fulano, hacer cosas nada más porque fulano las hace. Si usted las va a hacer es porque Dios le ha indicado que las haga. No porque simplemente fulano las hace, usted también las va a hacer. 4. El apóstol es un plantador de iglesias. La Biblia dice que cuando Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, halló un judío llamado Aquila con Priscila su mujer, los cuales habían venido de Italia, por cuanto Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma, y como ellos eran del mismo oficio, comenzaron a trabajar juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Sin embargo, después Silas y Timoteo vinieron a Macedonia,
Pero Pablo ya estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero después de alguna oposición en la sinagoga, Pablo salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba cerca de la sinagoga. Sin embargo, un judío llamado Crispo, que era el principal de la sinagoga, creyó en el Señor Jesús con toda su casa. Después de eso, muchos de los corintios creían en la palabra y eran bautizados. Después, por revelación del Señor, Pablo se quedó en esa ciudad 1 año y 6 meses para enseñar la palabra de Dios y discipular a los creyentes que se habían convertido al Señor. Hechos 18, 1 al 11, ahí encontramos: así quedó establecida la iglesia de Corinto. Estudia la Biblia y verá. En esos viajes que Pablo hacía, iba y establecía, levantaba una iglesia. Pero él no se quedaba de pastor, porque él no era un pastor. Usted lee la Biblia, Pablo como apóstol levantaba iglesias. Ahí nomás fíjese, levantó la de Corinto, levantó la de Gálatas, la de Éfeso, la de Filipenses, la de Colosenses. Él la levantó. Pero rápidamente discipulaba a alguien y lo instalaba como pastor, imponía las manos, venía el Espíritu Santo y le revelaba quién era el pastor para esa iglesia. Las Sagradas Escrituras también nos enseñan que cuando Pablo llegó a Éfeso, se encontró con un grupo de personas que solo habían conocido el bautismo de Juan. Sin embargo, después de estar allí algunos días, les comenzó a hablar del Espíritu Santo. En Hechos 19, 5 al 7 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. En este pasaje bíblico podemos mirar que allí se comenzó la iglesia de Éfeso con un grupo de 12 hombres. Allí establece ahora una iglesia nueva. Sin embargo, de allí en adelante Pablo comienza una escuela de discipulado en Hechos 19, 8 al 10. Por 2 años para enseñar a este grupo de hombres a mantener una sana doctrina en medio del judaísmo. 5. El apóstol trabaja donde nadie ha trabajado. Cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, dice en 2 Corintios capítulo 10, verso 12: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Sin embargo, también escribe otras cosas muy importantes que debemos de considerar para poder entender un poco más el trabajo del apóstol. Dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es probado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¡Wow! Esta escritura es muy clara para poder entender el trabajo de un apóstol. Lo que Pablo está diciendo es que él fue anunciando el evangelio en lugares donde nadie había predicado, y sin entrar en la obra de otro apóstol o en la obra de otro pastor, para no gloriarse en algo que ya estaba preparado. Pablo dice: si alguien se gloríe, gloríese en el Señor, pero no con el trabajo ajeno. Hay muchas almas perdidas que tenemos que ganar, mi hermano, y no para andar sacando gente de las iglesias para levantar otra iglesia. Hoy se levanta una iglesia de hermanos que se fueron de otra iglesia, y ese que la levanta ya dice que es un apóstol. Pablo dijo: yo las he levantado donde nadie ha levantado. Yo he trabajado donde nadie ha trabajado. He ido a un lugar donde no ha habido una obra y yo la he levantado. No me he metido en terreno ajeno, ni me he metido a otra iglesia para sacar miembros de allí.
Bíblicamente el apóstol es un plantador de iglesias y a la vez tiene la capacidad de desarrollar los otros ministerios. Sin embargo, el único que puede pastorear un rebaño es el pastor y no el apóstol. Al menos que el Señor le dé un corazón de pastor para que pueda pastorear. Por eso en Juan 21:16 el Señor le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas. Pero tiene que darle un corazón pastoral. Más bien el apóstol debe ser pastoreado por un pastor para que su ministerio pueda tener éxito. Por esta razón, cuando Pablo estableció una iglesia, lo que le dije anteriormente, rápidamente estableció un pastor para que alimentara el rebaño. Porque el pastor viene de la palabra poimen, que significa pastos. Y la palabra apóstol es enviado, no significa pastos. Entonces esto es muy importante entenderlo. Espero que con esta enseñanza tú puedas entender verdaderamente lo que es el llamado del apóstol. La próxima clase estará titulada ya no en el apóstol, sino en el profeta. Y así sucesivamente seguiremos continuando con estas clases. Quisimos grabarlo así, parte por parte, para si alguien no pudo venir en presencia a la clase o quiere agarrar su crédito, solamente necesita comprar el libro, pagar su libro, le mandamos sus tareas y usted puede recibir un crédito por si desea graduarse del Colegio Adventist de un Associate Degree, un bachillerato o una maestría. De eso estaremos hablando más adelante. Dios les bendiga y Dios les guarde.